Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar pegados a la pantalla. El título lo dice todo: el anillo de Demet Özdemir guarda un secreto. Las impactantes acusaciones te dejarán sin aliento. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la actriz turca Demet Özdemir, esa que nos conquistó con su talento y belleza en series como Erkenci Kuş y Doğdu Unep Kaderindir, pero esta vez, la historia que vamos a explorar va más allá de la pantalla. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que involucra un anillo, rumores, acusaciones y por supuesto, mucho drama. Vamos a hablar de un elemento clave en su vida, un accesorio que aparentemente esconde mucho más de lo que podemos imaginar. Un anillo que, según las especulaciones, podría revelar secretos muy importantes sobre su vida personal y sobre todo, sobre su relación con su exmarido, Oğuzhan Koç. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de intrigas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre exploramos temas interesantes del mundo del espectáculo y la farándula. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, como ya mencioné, es una actriz turca muy querida y exitosa. Su carrera despegó con fuerza y rápidamente se convirtió en un referente en el mundo de las telenovelas turcas. Su belleza, su carisma y su talento actoral la catapultaron a la fama internacional, ganándose el cariño de millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de la fama, los éxitos y las sonrisas, a menudo se esconden historias complejas y en ocasiones tormentosas. Y aquí es donde entramos en el tema central, el anillo. No un anillo cualquiera, sino uno que, según algunos, podría ser la clave para entender mejor la relación entre Demet y Oğuzhan Koç, su exmarido. Recordemos que su matrimonio fue bastante mediático. Fue una boda de ensueño, celebrada en el verano de 2022, con todos los detalles cuidadosamente planeados y una lista de invitados llena de celebridades. Parecía la historia perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, la realidad a veces puede ser muy diferente de lo que aparenta. El matrimonio duró poco más de 8 meses. En mayo de 2023, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos sus fans sorprendidos y conmocionados. ¿Qué pasó? ¿Por qué un matrimonio que parecía tan prometedor terminó tan abruptamente? Esa es la pregunta que todos se hacían, y es ahí donde entra el misterio del anillo. Las especulaciones comenzaron a surgir inmediatamente después del divorcio. Los rumores apuntaban a diferentes causas: infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones externas. Pero en medio de todo este torbellino de información, un detalle llamó la atención de muchos: el anillo. Se dice que Demet siempre llevaba un anillo muy especial, un anillo que supuestamente Oğuzhan le regaló. Un anillo que, según algunos, tenía un significado muy profundo. Y después del divorcio, las fotos y los comentarios sobre este anillo se multiplicaron. ¿Por qué? Porque Demet dejó de usarlo. Y ese simple detalle, ese cambio aparentemente insignificante, desató una ola de teorías y especulaciones. ¿Qué significaba que Demet ya no usara el anillo? ¿Era una señal de que la relación había terminado definitivamente? ¿O había algo más detrás de esta decisión? Empecemos a analizar con cuidado lo que se ha dicho. Primero, tenemos que hablar de las acusaciones. Varias fuentes, algunos medios de comunicación turcos, e incluso algunos insiders del mundo del espectáculo, comenzaron a hablar sobre posibles razones para el divorcio. Las acusaciones, aunque no fueron confirmadas oficialmente, apuntaban a diferentes direcciones. Algunas fuentes insinuaban que Oğuzhan, un famoso cantante y comediante, no había estado a la altura de las expectativas de Demet en cuanto al matrimonio. Supuestamente la incompatibilidad de sus estilos de vida y sus diferencias en cuanto a prioridades habrían desgastado la relación. Otras fuentes, incluso más osadas, mencionaban posibles infidelidades por parte de Oğuzhan. Aunque no se presentaron pruebas concretas, estos rumores circularon con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y por supuesto el anillo, que representaba el compromiso y el amor, se convirtió en un símbolo de todo lo que se había perdido. La decisión de Demet de dejar de usar el anillo se interpretó como una confirmación de estas especulaciones. Como un símbolo de que el amor y la relación habían terminado. Y a partir de ahí, las teorías se multiplicaron.
Algunos afirmaban que el anillo tenía un valor sentimental muy grande, pero que ahora representaba el dolor y la decepción. Otros decían que Demet simplemente no quería recordar ese capítulo de su vida. Y por supuesto, no faltaron aquellos que creían que había un mensaje oculto, una declaración silenciosa sobre lo que realmente había sucedido en el matrimonio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es el anillo realmente la clave para entender la historia de Demet y Othman? Es difícil saberlo con certeza. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Sin embargo, el hecho de que este simple accesorio haya generado tanta controversia y haya despertado tanto interés, nos dice mucho sobre el poder de los símbolos y sobre cómo la gente se identifica con las historias de amor, desamor y drama de las celebridades. Además de las acusaciones y los rumores, también hay que considerar el contexto. El mundo del espectáculo turco es muy diferente al de otros países. Los medios de comunicación turcos suelen ser muy sensibles a ciertos temas, y las celebridades están constantemente bajo la lupa. La vida privada de los famosos suele ser objeto de gran interés, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede convertirse en noticia de primera plana. En este contexto, el anillo de Demet se convirtió en mucho más que un simple accesorio. Se transformó en un símbolo de la relación, de la ruptura, del dolor y de la especulación. La decisión de dejar de usarlo fue interpretada por muchos como una señal de que la historia había llegado a su fin. Aún así, la verdad sobre la relación entre Demet y Othman es algo que solo ellos conocen. Y quizás nunca sepamos con certeza qué pasó realmente. Pero lo que sí podemos asegurar es que este anillo, este objeto aparentemente simple, ha dado mucho de qué hablar y ha generado un gran debate en el mundo del espectáculo turco y entre los fans de Demet. Es importante recordar que a pesar de todas las especulaciones, Demet Özdemir es una persona con sentimientos, y probablemente ha sufrido mucho con todo esto. Es fundamental respetar su privacidad y no dejarnos llevar por los rumores y las conjeturas. Dicho esto, es evidente que el misterio del anillo ha añadido una capa de intriga a la historia de Demet. Y nos recuerda que en el mundo de la farándula, las apariencias a menudo engañan y que, detrás de la fama y el éxito, pueden esconderse historias muy complejas y dolorosas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos deducir que el anillo, más que un simple accesorio, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de un amor que terminó, de una relación que se rompió, y de todo el drama y la especulación que rodea a las celebridades. La decisión de Demet de dejar de usarlo envió un mensaje claro: el capítulo de Othman está cerrado. Y aunque nunca sabremos la verdad completa sobre lo que pasó, el anillo, y el hecho de ya no verlo, nos recordará para siempre esta historia de amor y desamor. Ahora profundicemos un poco más en la historia. Recordemos los detalles de la boda, ese evento que parecía sacado de un cuento de hadas. Fue una ceremonia fastuosa, celebrada en un lujoso hotel con vistas al Bósforo. Los novios irradiaban felicidad, y las fotografías parecían capturar la esencia del amor verdadero. Demet con un vestido de novia espectacular, y Othman con un traje elegante parecían destinados a vivir una vida de ensueño juntos. Entre los invitados se encontraban numerosas personalidades del mundo del espectáculo turco, actores, cantantes, directores. Todos celebraban la unión de dos de las figuras más queridas del país. La atmósfera era de alegría y esperanza, y nadie podía prever el desenlace que, tan solo unos meses después, cambiaría la vida de ambos. Pero, como suele suceder, la perfección es efímera. Detrás de las cámaras y los focos, la realidad a veces se muestra mucho más compleja. Las primeras señales de problemas comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación poco después de la boda. Rumores de discusiones, diferencias de opinión y, en general, una creciente tensión entre la pareja. Es en este contexto en el que el anillo, un simple objeto material, adquirió un valor simbólico mucho mayor. Era el símbolo del compromiso, de la promesa de amor eterno, y de la felicidad compartida. Pero con el paso del tiempo, ese mismo anillo se convirtió en un recordatorio constante de lo que se estaba perdiendo. La decisión de Demet de dejar de usar el anillo fue interpretada de muchas maneras. Algunos lo vieron como un acto de valentía, una señal de que estaba lista para cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. Otros lo interpretaron como una señal de dolor y decepción, una muestra de que la herida aún no había sanado. Y por supuesto, no faltaron aquellos que especularon sobre el motivo real, buscando pistas y tratando de descifrar el significado oculto detrás de esta acción.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías. Los fans de Demet, preocupados por su bienestar, expresaban su apoyo y cariño. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se centraban en cada detalle, en cada gesto, en cada publicación. El anillo se convirtió en el centro de la tormenta, un símbolo que representaba mucho más que un simple accesorio. Pero, ¿qué hay de las acusaciones? ¿Qué se decía realmente sobre los motivos de la ruptura? Los rumores, como ya mencionamos, apuntaban a diferentes direcciones. Algunas fuentes, supuestamente cercanas a la pareja, afirmaban que Ouzhan no había sido el esposo ideal. Sus compromisos laborales, sus salidas nocturnas y, en general, su estilo de vida, no se adaptaban a las expectativas de Demet. Otras fuentes, más atrevidas, hablaban de infidelidades. Aunque no se presentaron pruebas concretas, los rumores circularon con fuerza, alimentando la especulación y la controversia. Se decía que Ouzhan, un hombre conocido por su encanto y carisma, había sucumbido a las tentaciones del mundo del espectáculo. Estas acusaciones, de ser ciertas, habrían sido un duro golpe para Demet, quien se había mostrado públicamente enamorada y comprometida con su relación. En medio de esta tormenta mediática, la propia Demet mantuvo un silencio prudente. No hizo declaraciones públicas, no respondió a las acusaciones, y se limitó a seguir adelante con su vida y su carrera. Esta actitud, interpretada por algunos como un signo de madurez y dignidad, generó aún más respeto y admiración por parte de sus fans. Pero la ausencia del anillo, esa pequeña joya que la había acompañado durante meses, hablaba por sí sola. Era una declaración silenciosa, una forma de decir que la historia había terminado, y que el futuro estaba por escribirse. Analicemos ahora algunos de los posibles significados que podrían esconderse tras la decisión de Demet. ¿Por qué dejar de usar el anillo? Asterisco 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 el fin de un ciclo asterisco asterisco la más obvia, y probablemente la más acertada. Dejar de usar el anillo era una forma de marcar el final de un ciclo, de cerrar una etapa de su vida. Era una declaración de que el matrimonio había terminado, y que no había vuelta atrás. Asterisco 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 el dolor y la decepción asterisco asterisco el anillo, que una vez simbolizó el amor y la felicidad, ahora podría representar el dolor y la decepción que le causó la ruptura. No usarlo era una forma de evitar recordar ese sentimiento, de protegerse de las emociones negativas. Asterisco 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 la búsqueda de la libertad asterisco asterisco la separación, aunque dolorosa, también podría interpretarse como una oportunidad para recuperar la libertad y la independencia. Dejar de usar el anillo era una forma de liberarse de las ataduras del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Asterisco 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 el mensaje al mundo asterisco asterisco la decisión de Demet también podría ser un mensaje al mundo, una forma de demostrar que estaba fuerte, resiliente, y que estaba lista para seguir adelante. Era una forma de decir, he superado esto, y estoy lista para lo que venga. Asterisco 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 protección de su privacidad asterisco asterisco tal vez, simplemente, Demet quería proteger su privacidad y no alimentar la especulación. Al dejar de usar el anillo, evitaba tener que responder preguntas sobre su vida personal y su relación. Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que la ausencia del anillo generó un gran impacto. Y nos recuerda que en el mundo del espectáculo, los objetos materiales pueden adquirir un valor simbólico mucho mayor. En cuanto a Oğuzhan Koç, también enfrentó las consecuencias de la ruptura. Aunque siempre ha sido una figura popular y querida en Turquía, la controversia generada por el divorcio afectó su imagen. Los medios de comunicación se centraron en sus acciones, y las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas. Sin embargo, Oğuzhan, al igual que Demet, optó por mantener un perfil bajo. No hizo declaraciones públicas y se centró en su trabajo y en su vida personal. Con el tiempo, la tormenta mediática se calmó y ambos lograron reconstruir sus vidas. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con emociones, y con una vida privada que merece ser respetada. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental recordar que la verdad solo la conocen los involucrados. En este caso, el misterio del anillo de Demet Özdemir ha generado un gran debate y ha despertado el interés de miles de personas. Pero más allá de la especulación, debemos respetar la privacidad de ambos y desearles lo mejor en sus futuras vidas. Ahora volvamos a la serie que les mencioné al principio, Erkenci Kuş, donde Demet cautivó a la audiencia con su interpretación. ¿Qué hacía que esta serie fuera tan especial?
¿Y cómo influyó en su éxito? Erkenzicus, traducida como Pájaro madrugador, es una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un fotógrafo guapo y misterioso. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su ambiente romántico, rápidamente se convirtió en un éxito. Demet Özdemir interpretó a Sanem con maestría, transmitiendo su alegría, su ingenuidad y su determinación. Su química con el actor Can Yaman, quien interpretó a Can, fue innegable y los fans se enamoraron de la pareja. La serie fue un fenómeno y catapultó a Demet a la fama internacional. El éxito de Erkenzicus se debió a varios factores. Una trama atractiva la historia de amor entre Sanem y Can, con sus obstáculos, sus secretos y sus momentos románticos, cautivó a la audiencia. Personajes entrañables los personajes de la serie eran cercanos, con los que el público podía identificarse. La química entre los actores la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue fundamental para el éxito de la serie. Una producción de calidad la serie contó con una excelente producción, con hermosas locaciones, una cuidada fotografía y una banda sonora que acompañaba perfectamente la historia. El carisma de Demet Özdemir la interpretación de Demet como Sanem fue fundamental para el éxito de la serie. Su alegría, su talento y su belleza la convirtieron en una estrella. Erkenzicus no solo impulsó la carrera de Demet, sino que también le abrió las puertas a nuevos proyectos y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Además de Erkenzicus, Demet también participó en otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en la vida. La serie, con su temática social y su mensaje de esperanza, también fue muy bien recibida por la crítica y el público. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, el anillo y el divorcio, es importante recalcar la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales a menudo se entrometen en la vida personal de las celebridades, generando rumores, especulaciones y, en ocasiones, incluso acoso. Es fundamental recordar que las celebridades son personas con sentimientos, con una vida privada que merece ser respetada. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la especulación, pero es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás. En el caso de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, el divorcio fue un momento difícil para ambos. Los rumores, las acusaciones y la presión mediática sin duda afectaron su bienestar emocional. Es importante mostrarles empatía y respeto, y no dejarnos llevar por la especulación y los chismes. En definitiva, el misterio del anillo de Demet Özdemir nos recuerda la fragilidad de las relaciones, la importancia de la privacidad y el impacto que tienen las celebridades en la sociedad. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el amor, el desamor y la importancia de respetar a los demás. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el misterio del anillo de Demet Özdemir y las impactantes acusaciones que lo rodean. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los posibles significados detrás de la decisión de Demet. Hemos recordado el éxito de sus series, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la farándula turca, lleno de intrigas y drama. Ahora, si les gustó este vídeo, los invito a que me dejen un comentario abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el anillo es realmente la clave para entender la historia de Demet y Oğuzhan? ¿Qué mensaje creen que Demet quiso transmitir al dejar de usarlo? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo cada semana, así que estén atentos. Siempre habrá nuevas historias y misterios por explorar en el mundo del espectáculo. Estén atentos a las próximas investigaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.